Entonces decía que no hay necesidad de la violencia cuando has educado bien a los hijos, los has educado bien y tú has hecho las cosas también bien de tu parte para que los hijos no se vean obligados a ser violentos en tu contra, porque no todo depende no toda la responsabilidad es de los hijos, más que nada en cierta forma depende del padre, pero hay una diferencia aquí, que es que en los países hay una responsabilidad también de parte de los hijos, o de los niños, los gobernados, porque ellos son los que eligen a su padre, a su papá, al gobierno. Ellos son los que lo eligen, entonces tienen una responsabilidad. Pero no es tampoco como para que digamos, es que tú eres demasiado pendejo. Para que diga el gobierno, es que tú eres demasiado pendejo. Tú votaste por mí y ahora yo te voy a chingar. Esto es exactamente lo que piensan todos los gobernantes mexicanos. Todos. O sea, yo te voy a dar a tole con el dedo y voy a hacerte creer. No te lo van a decir. Estoy hablando de lo que piensan, no de lo que dicen. Pero si tú tienes la suficiente perspicacia, te puedes dar cuenta de que eso es lo que piensan, aunque no te lo digan. Y entonces hay una corresponsabilidad allí. Nunca debe ser necesario que se llegue a la violencia, nunca. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Volviendo a lo que estábamos hablando, que nunca debe haber una intervención armada de un país sobre otro. Nunca, jamás debe haber. Y a propósito de la soberanía es algo extremadamente útil, extremadamente importante, extremadamente necesario. El nacionalismo también es extremadamente necesario, el nacionalismo, pero hasta cierto punto, no en grado extremo. Hay una frase por ahí que se atribuye a Einstein, y sí considero que sea de él o que alguien como él la haya podido decir en aquel contexto en que la dijo y en aquel tiempo, que el nacionalismo es el opio de las naciones. Tengo entendido que él se refería a ese nacionalismo exacerbado como lo fue el nacionalsocialismo. Y el nacionalismo es muy importante, es como tu personalidad, tu identidad como persona, volviendo a la comparación entre las naciones y las personas. Así como tú necesitas tener una personalidad, necesitas tener una nacionalidad. Y así como tú necesitas tener libertad para hacer cosas, autonomía para hacer cosas, tú necesitas tener soberanía, es lo mismo. O sea, necesitas tener soberanía como país. Un país necesita tener soberanía, es importante la soberanía. La soberanía es la autonomía, que tú tengas la libertad para hacer ciertas cosas. O sea, que no todo lo que tú hagas esté reglamentado, que no todo lo que tú hagas dependa de una regla exterior o de una ley exterior o de un conjunto de normas, una normatividad o un reglamento o una legislación exterior. Que no todo lo que tú hagas esté sometido a eso. Porque si todo lo que tú hagas está sometido a eso, ya te chingaste. O sea, no vas a progresar gran cosa. Las reglas te ayudan a progresar. Cuando se sabe que las reglas son útiles, te ayudan a progresar, pero tú al mismo tiempo tienes que tener la posibilidad de proponer nuevas reglas para modificar las que ya existen y de hacer las cosas de una manera diferente, como nadie las ha hecho. Si tú no tuvieras esa libertad para hacer las cosas, entonces no tendrías originalidad y no habría creatividad. La creatividad no existiría. Y si no existe la creatividad, no existe el progreso.
El progreso depende extremadamente, esencialmente y directamente de la creatividad. Entonces, quitarles la soberanía a los países sería acabar con la civilización. Eso es imposible, nunca va a suceder. Sin embargo, la soberanía, al mismo tiempo, en ciertos casos es algo muy malo. Es algo muy malo cuando tú quieres hacer todo lo que te da tu pinche gana. O sea, estamos hablando entonces de una libertad excesiva, de un libertinaje. Estamos hablando de una anarquía en el que tú no quieres someterte a ninguna regla. Tiene que haber un equilibrio entre una libertad que tú necesitas y un exceso de libertad que tú no necesitas y que es perjudicial para ti y para todos los demás. Se tiene que lograr un equilibrio y entender en dónde comienza, en dónde termina la libertad y dónde comienza el libertinaje. Entenderlo muy bien, de una forma muy definida. Esto es fácil de hacer. No digo que se vaya a hacer de la noche a la mañana, pero es fácil cuando se tiene voluntad. Para esto se necesita crear un sistema de justicia internacional que verdaderamente regule a los países y que no solamente los regule, sino que los conduzca. Que los conduzca. Ya cuando estoy hablando de conducir, no estoy hablando nada más de señalarles el camino, porque eso es lo que hace el reglamentarlos, el legislarlos, el crear una constitución a nivel mundial. Esto es fácil de hacer y es posible. Es nada más cuestión de voluntad. Cuando menos es fácil en lo esencial. Yo sé que hay muchas diferencias en muchos países, que hay países que ni siquiera tienen constitución, pero no sería muy difícil que aceptaran llegarla a tener. ¿Por qué? Porque simplemente se tomarían las mismas leyes que ellos de todas maneras ya tienen, aunque no tengan una constitución. O sea, ellos tienen lo que se llama en derecho una jurisprudencia, y es una forma ya establecida por ellos, ya fija, ya conocida, en la que están de acuerdo con que se deben hacer las cosas y la tienen que respetar. La tienen que respetar porque es obligatorio respetarla. Entonces, aunque no tengan una constitución, como en el caso de Inglaterra, o aunque tengan una constitución que no es tan extensa, tengo entendido, como lo es la estadounidense, no es tan extensa como la mexicana. Ese es un tema muy importante, el de la Constitución, y voy a hablar luego en otro video haciendo una comparación entre los sistemas de justicia de Estados Unidos y el mexicano. Voy a hablar de cosas de las que probablemente nadie ha hablado antes, cuando menos en esta forma en que lo voy a hacer yo más comparativa, haciendo comparaciones como las que estoy haciendo ahorita. Probablemente ningún abogado lo haya hecho antes, pero va a servir para entender mucho mejor la diferencia entre estos sistemas de justicia y las ventajas y desventajas que tiene uno sobre el otro, pero más que nada las ventajas que tienen sistemas de justicia como el de Estados Unidos sobre el sistema de justicia como el de México, tan extremadamente defectuoso y corrupto. Es una pinche porquería, es una mierda el sistema de justicia mexicano. Te lo tengo que decir así, cabrón. Tienes que entenderlo, y no porque yo te lo diga. Es que no te lo puedo decir todo en este momento. Pero yo te voy a decir de una forma incuestionable por qué es una mierda este puto sistema de justicia que tenemos en México. Leyes extremadamente injustas, extremadamente pendejas, y para acabarla de chingar, pues claro, ¿no? Porque las leyes fueron hechas por mexicanos. Para acabarla de chingar, abogados, que siempre son abogados los que las crean, extremadamente corruptos, extremadamente pendejos. O sea, ¿de qué otra manera te lo puedo decir?
lo jodido que está este país es resultado de eso. De eso es resultado. No es resultado de que haya habido un terremoto, o que aquí o sea, no sé, que en el ambiente haya alguna chingadera que nos está intoxicando, o que nosotros comemos cosas que nos hacen pensar de manera diferente. No, es resultado de nosotros, pero estamos tan jodidos y estamos envueltos dentro de una... ahorita está muy de moda esa palabra que me viene a la mente, dentro de una burbuja. Está muy de moda ahora con lo del COVID, pero estamos envueltos estamos recluidos dentro de un lugar, de un hogar que no nos permite defendernos a nosotros mismos. Por eso te dije, imagínate lo que pasaría con una familia en una aldea. Imagínatelo bien, piénsalo bien y vas a llegar a entenderlo. Esto no es tan fácil, pero sí tiene solución. No hay una voluntad suficiente en los gobiernos de los países más poderosos, no la ha habido, pero tienen que llegarlo a entender. Estamos en esa aldea, volvamos a imaginarnos que estamos en esa aldea y que estamos viendo cómo en la otra familia, pues los niños que dependen de ese cabrón golpeador no hayan qué hacer para defenderse, ya no lo aguantan al hijo de la chingada. Los golpea demasiado. Hay aquí varias posibilidades. Los países como México ya llevan muchos años de experiencia siendo corruptos. México no es tan pendejo, ahorita no es tan pendejo como para provocar a los países de la comunidad internacional, de la ONU, por ejemplo, a votar, por ejemplo, en contra de México hasta tal grado que se decida hacer una intervención armada contra México. México no es tan pendejo. O sea, el gobierno de México no es tan pendejo. Ya sabe el gobierno hasta dónde puede abusar. Sabe qué tanto los demás países están dispuestos a tolerarle. Es como ese cabrón golpeador que llega a su casa y voltea a ver a los vecinos y dice, yo sé que estos hijos de su puta madre no están muy de acuerdo conmigo, o sea, con todas las putas chingaderas que hago. Yo sé que me odian, yo sé que me saludan y que a veces hasta me piden prestado una llave o me platican un poquito, pero que al mismo tiempo no están muy de acuerdo con que yo de vez en cuando le dé un putazo en la cara a alguno de mis hijos. O de vez en cuando le grito pendeja a mi hija en la calle. Yo sé que me ven mal. Y, o sea, eso es algo que yo sé muy bien, pero yo sé muy bien hasta dónde puedo llegar, qué es lo que no puedo hacer. O qué es lo que puedo hacer, pero lo debo hacer a escondidas, para que no vean. Hay muchas cosas que yo voy a hacer de todas maneras, piensa él, pero las voy a hacer a escondidas y no se van a dar cuenta, y voy a amenazar a mis niños para que no digan nada. Y si acaso alguno de ellos se le llegara a ocurrir decir algo, soy capaz de matarlo. O sea, francamente sí, de hecho la amenaza en eso va a consistir. Pobrecito hijo de tu puta madre, con que vayas a decirle a los vecinos algo, porque te voy a matar, hijo de la chingada. Así como te he agarrado putazos y nadie sabe que te he agarrado putazos, que te he puesto unas madrizas y que te he puesto camisa de manga larga para que no vean todas las pinches heridas que tienes en los brazos, o que no te dejo salir en un mes hasta que se te quitan los moretes en la cara, para que no se den cuenta. México ya lo sabe muy bien, el gobierno de México ya lo sabe muy bien. Y los gobiernos internacionales de otros países no son muy responsables, francamente les vale madre, porque ellos ya lo saben, ya saben lo que sucede, pero se hacen pendejos
hacen como que no se dan cuenta. Este es un tema muy importante. No quiero llegar a hablar, extenderme mucho porque es mucho más lo que hay que decir. Pero a lo que quiero llegar aquí es a que cuando una aldea o una familia funciona bien, como antes ya dije, los hijos han tenido una comunicación racional con el padre, o los niños con el padre, y están de acuerdo. No es que los niños hagan todo a ciegas porque sean obedientes en todo lo que les dice el papá. No, sería entonces limitarlos en su libertad. El papá los deja pensar, los enseña a pensar. Incluso el papá es tan inteligente que les dice, o corrígeme tú, piénsalo. Yo creo que así es. Pero a lo mejor estoy equivocado. Si alguna vez tú piensas que estoy equivocado, dímelo, no hay problema. No tengas miedo de decírmelo. Es más, a mí tal vez le diga a él algo, como algo que yo vi en internet hace poco, que es una broma. No me acuerdo exactamente de cómo es la broma, pero aparece un dibujo de un padre diciéndole a un niño, te dice, si piensas que estoy siendo abusivo o algo así, o que estoy equivocado, no tengas miedo de decírmelo de cualquier manera. E inmediatamente después el niño le dice, puto. O sea, es una broma, ¿no? Pero eso, en realidad, en esencia, es algo extremadamente útil. O sea, voy a hablar mucho más respecto a esto, y he hablado mucho al respecto en otros videos, en los videos de ideas de mejora para Gela. He hablado mucho a este respecto, pero tengo mucho más que decir. Incluso en cuanto a la religión. Hay algo que es tan importante aquí que voy a decir de una manera muy sintetizada, pero necesito hablar mucho más al respecto, porque también en una parte del libro que estoy escribiendo he dicho que uno de los más grandes errores que está cometiendo la humanidad en la actualidad es el concepto de Dios que ahorita se tiene, que ya es un concepto obsoleto, desfasado, que necesita actualización. Porque esto tiene que ir evolucionando. No porque Dios no exista, sino porque nuestro conocimiento de Dios debe ser mejor. Y conforme mejor lo conocemos, nos vamos dando cuenta de que nuestro concepto anterior era defectuoso. Y siempre va a ser defectuoso, siempre, siempre. El concepto de Dios que yo voy a comunicar va a ser mucho mejor que el actual, el actualmente predominante. Pero va a ser muy defectuoso en comparación con otro concepto que después va a haber. Siempre, siempre va a ser muy superior un concepto a otro pasado y luego muy inferior a otro futuro. Pero una cosa que te quiero decir aquí es que ninguna persona en el mundo, ningún país, ninguna nación, ninguna empresa, ninguna organización, nada, absolutamente ninguna entidad, ningún ser vivo, nada puede llegar a alcanzar un progreso suficientemente grande y a la máxima velocidad posible si no se tiene tal grado de libertad para pensar y para decir las cosas, que no sea capaz de ponerse en contra de Dios. Aquí ya te puedes dar cuenta de hasta dónde es distinto mi concepto de Dios del concepto que actualmente prevalece. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo esto porque
yo estoy seguro de que esto que te estoy diciendo es lo que Dios quiere, de que Dios me lo ha dicho. Si no estás de acuerdo, o sea, no es que me lo haya dicho con estas palabras, de que si no estás de acuerdo, dímelo. No. Lo que siempre me ha dicho es que yo exprese todo lo que siento y todo lo que pienso. Y eso no significa que Él esté de acuerdo con lo que yo disienta o con lo que yo le critique, con lo que yo le diga. No significa que esté de acuerdo Él conmigo. Pero sí está de acuerdo en que yo tenga la libertad de disentir y de decírselo, y no solamente de decírselo, sino de decírselo en las palabras que yo se lo quiera decir. ¿Por qué? No porque yo sea un pinche niño caprichudo, consentido, y Él me quiera consentir. No por eso. Sino porque la única forma sana y provechosa, productiva, que existe de decir las cosas es con toda libertad. Estoy hablando de decirlas, no de hacerlas. De decirlas. Estoy hablando de comunicación, no de acción, que son dos cosas muy diferentes. Estoy hablando de salud para uno, para el que está hablando, y de provecho para todos los demás, para los receptores de esa comunicación. Estas cosas son extremadamente importantes, las dos. La humanidad actual no sabe hasta qué punto está enferma, y no solamente como sociedad, es una enfermedad social, pero no solamente como sociedad, sino en cada uno de los individuos. Hasta qué punto las enfermedades de los individuos son resultado de la falta de libertad de expresividad en su comunicación. Ya no estoy hablando solamente de una libertad de comunicación, sino de expresividad. O sea, de que te comuniques con una forma libre de expresarte, que no es lo mismo que cuando se habla de libertad de expresión. Esta es una diferencia que hay que hacer. Cuando se habla de libertad de expresión, más que nada se está hablando de libertad de comunicación, en lo esencial, casi siempre. Porque la verdad es que los seres humanos de la actualidad están extremadamente, sin darse cuenta, y precisamente por eso es que están así, extremadamente limitados en su expresividad. Es algo horroroso, espantoso, parecen robots. Yo los veo a todos, a cada uno de ellos, los veo en todas partes, a los más expresivos, como ese tipo detestable para mí, que salía en Star Trek, en Viaje a las Estrellas, el señor Spock. O sea, que nunca expresaba sentimientos, o porque él todo lo veía desde el punto de vista lógico. Y así son los intelectuales ahorita. Están extremadamente jodidos, extremadamente mal, están truncando la verdad, están chingando la verdad. No están diciendo más que una pequeña parte de la verdad, porque creen que porque estudiaron, ese es un problema cultural extremadamente grave que está padeciendo el ser humano. Por eso es uno de los principales y de los primeros, de los más fundamentales problemas que trato en el libro. Es de los primeros. Hay que empezar por ahí, porque también necesito que la gente entienda por qué yo me comunico de esta manera. Yo soy una persona mucho más sana que las demás personas, no solamente físicamente, sino en todos los demás aspectos. Soy mucho más comunicativo, pero esa cualidad de comunicativo depende mucho de la expresividad. O sea, de que expreses cómo te sientes y que no caigas en esa estupidez que te meten en la cabeza a lo mejor desde la preparatoria a veces, de que tienes que ser objetivo. Yo recuerdo que en la preparatoria no nos hablaron mucho de eso, no sé cómo estén ahorita los planes de estudio al respecto, si hayan cambiado.
pero sí ya nos hablaban de la metodología de investigación científica, y luego yo después profundicé en eso y leí libros execrables, o sea, libros que sí, o sea, te dicen hasta cierto punto cómo razonar, pero una de las peores cosas que te dicen, y ahí sí están muy mal, es cuando hacen la distinción entre la objetividad y la subjetividad, y en que no debes expresar emociones ni debes sentir emociones cuando estás investigando. Es una de las cosas más pendejas que puede haber, porque eres un ser humano y cuando te estás investigando como tal, tienes que tomar muy en cuenta eso. Y cuando lo estás comunicando, lo que tú piensas, tienes que tomar muy en cuenta lo que sientes también. Te he hablado muy poco todavía al respecto, hay mucho más que decir al respecto, pero no puedo hablar de cada uno de estos temas hasta agotarlo, porque entonces me extendería muchísimo. Ahorita quiero hasta aquí dejar esto, pero hay muchas cosas en concreto que ha sido necesario todavía continuar, como lo de la educación, que fue una de las cosas de las que estuve hablando en el video anterior, al final del video anterior. Mira, este es un tema muy importante. La educación, ya en otro sentido, no en el sentido en que estoy hablando ahorita de la educación. Esa educación de la que acabo de hablar ahorita tiene que ver con lo que se considera lo correcto. Lo correcto, o sea, no utilices palabras incorrectas, no digas puto, di corrupto, no digas que eso está, no digas que son gente a la que que nada le importa. Digo, no digas que es gente valeverguista o valemadrista. Y no es que uno las quiera decir por un afán de acercarse a la gente o de acercarse a la gente más ignorante. No debe confundirse esto con el deseo de ser populista o de ser demagogo. Más que nada me estoy refiriendo a las palabras que salen así, porque son la forma más natural, más franca, más verídica, más veraz de expresar lo que uno siente. Cuando tú te encabronas, entonces no vas a decir, ah, mira qué estúpido. O sea, si estás escribiendo a lo mejor sí, ¿no? Pero a veces ni así. Porque cuando estás escribiendo quisieras al menos poder utilizar otras palabras, pero si estás enojado y te limitas en las palabras, ya no estás diciendo la verdad, porque ya no estás, es como si estuvieras hablando con una mordaza en la boca. Es como si tuvieras una chingadera aquí, así, y no pudieras hablar y no se te entendiera bien lo que estás diciendo. Los otros pendejos creen que te están entendiendo bien, y si tú eres tan pendejo como ellos, entonces tú también vas a pensar, pues sí me estás entendiendo, ¿verdad? O sea, estoy encabronadísimo. Mira, ves cómo estoy temblando, y sin embargo no estoy diciendo ninguna mala palabra, porque estoy hablando aquí en un público, ante un público universitario. Mira, no estoy en la calle, estoy ante un público universitario. No debo utilizar palabras como hijo de tu puta madre, ni debo decir verga, vete a la verga, o que se vaya a la verga, o que chingue a su madre. No debo decir nada de eso. No estoy diciendo nada de eso. Estoy utilizando todas las demás palabras que son sustitutas de eso, porque soy una persona educada. Y cuando tú estás diciendo todo así, lo que estás haciendo es exactamente hablar como cuando estás amordazado, que es mucho peor, como cuando estás hablando con el puto cubrebocas que ahorita se usa y que a veces no se entiende bien lo que estás diciendo. Mucho peor. Ponte una puta mordaza en la boca y trata de hablar. Es lo mismo. La gente cree que te entiende. O sea, mira,
quiero que entiendas muy bien a qué me estoy refiriendo. La gente cree que te entiende, pero tú no le estás diciendo exactamente las cosas como son. Lo estás traduciendo. Hay una traducción. Y a través de esa traducción ya le pegaste en la madre a una parte de lo esencial del mensaje que estás tratando de transmitir. La forma en que dices algo es parte del contenido. Se comete mucho el error de separar entre forma y contenido. Son estupideces que te enseñan en la escuela y en la universidad. Una cosa es la forma y otra cosa es el contenido, y tú tienes que aprender a distinguir. Pero no es así. La forma es parte del contenido. Si tú cambias la forma, cambias el contenido. Esta es una de las cosas más importantes que hay que aprender. Y ahora quiero hablarte de otra educación, que es la educación, la instrucción, a la que uno tiene derecho. Fue de lo que estaba hablando al final del otro video. Uno tiene derecho a una instrucción, a un oficio, una profesión para trabajar u otras cosas importantes relacionadas con eso también. Pero uno tiene derecho a eso. Y si uno tiene derecho a eso, esto es un derecho reconocido internacionalmente por prácticamente o por todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos más importantes. No creo que haya uno que pueda ser importante si no reconoce el derecho a la educación. Pero también está incluido, por supuesto, en nuestra vil constitución, en nuestra chingadera de constitución mexicana, está incluido también. Y quisiera que a un putito de esos abogados me quiera contradecir para meterle toda la verga diciéndole por qué digo que la constitución mexicana es una puta chingadera. Abogadito. Lo voy a decir de todos modos, quisiera que me contradijera para hacerlo quedar como un vil pendejo cuando yo se lo diga, pero aunque no me contradiga lo voy a decir y voy a hacer quedar como pendejos a todos, de todos modos, pero va a quedar peor si se atreve a contradecirme. Pero quisiera que lo hiciera, porque nos han chingado a todos los mexicanos, a todos los demás, a ellos mismos y a nosotros también, con su no hacer y con su hacer. Cuando estoy hablando de no hacer, me estoy refiriendo a esos otros abogados que se dedican al derecho civil o al mercantil, porque no quieren meterse en problemas, metiéndose al constitucional, o sea, al penal, y quieren hacer pensar que tomando una decisión como esa están siendo honestos, pero no. Tenemos el derecho a la educación y esto es muy importante. El derecho a la educación es importantísimo, es esencial. Es tan esencial, y de la educación, por supuesto, precisamente por eso, depende algo extremadamente importante, de lo que muchas veces nos quejamos y que siempre está presente en nuestra vida cotidiana. Es algo muy importante, que es la honestidad. La honestidad. No se menciona mucho esa palabra en el derecho, ni siquiera en sociología se menciona suficientemente, pero la honestidad debería ser un derecho humano fundamental y un derecho constitucional, la honestidad. Esto es algo a lo mejor que nunca has oído antes, pero la gente muchas veces en ciertos niveles sociales y económicos es tan ignorante que ni siquiera sabe que no es honesta. En serio, sucede esto. Es más, hasta me parece ridículo tenerte que decir que en serio, ¿no? Porque tú mismo, lo más probable, tú mismo, si te crees que esto es falso, tú mismo muchas veces has sido muy deshonesto
o lo eres en este momento y ni siquiera te das cuenta de que lo eres. Pero todos lo hemos sido, todos, en cierto grado. Eso es algo que aprendes también. O sea, la honestidad, la ética, la moralidad, es algo que necesitas aprender. Esto ya es parte también de otra parte muy importante que está relacionada también con el derecho, ese principio tan estúpido que dice que la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Eso es otro tema y está relacionado con otro tema también muy importante, que son extremadamente importantes y voy a hablar de eso también, pero ahorita voy a limitarme nada más a hablarte de esto, de la educación y del derecho a la honestidad. Mucha gente, mira, yo he platicado con muchos indigentes, o sea, con personas muy ignorantes, extremadamente ignorantes, y están muy confundidas. Y aquí no es tanto una falta de educación escolar, sino que este México, este país, esta forma de ser de este país dificulta mucho las cosas hasta las personas más inteligentes. Por más que fueras un genio, te resultaría muy difícil entender por qué suceden tantas pendejadas en México. Y de hecho, cuanto más inteligente seas, más honesto vas a ser. Y cuanto más honesto seas, más difícil te va a resultar sobrevivir dentro de un país como México. Esto es totalmente cierto. Es extremadamente difícil sobrevivir dentro de México y entender lo que está sucediendo en México, porque suceden muchas cosas muy absurdas. Ahora imagínate a una persona que no ha tenido ninguna educación, que no tiene esa malicia que tienen muchos. A mí una vez alguien me dijo, un señor que tenía mucho más edad que yo, después de conocerme, después de que viví en un cuarto que él me estuvo rentando, cuando me despedí, quedamos como amigos y en una de las últimas veces que lo vi, en una visita que le hice, él y su esposa me dijeron que a mí lo que me hacía falta era malicia. Y yo estuve completamente de acuerdo con eso. No me gusta ver las cosas con malicia, pero es necesario que siempre tengas en cuenta esa posibilidad. Y hay mucha gente así en la calle. De veras, hay mucha gente así. Y que por eso son víctimas de otras personas. Y esta gente a veces ni siquiera sabe que está haciendo algo que no debe hacerse. Mira, hace poco platiqué con un muchacho, estuve platicando con él, le dije muchas cosas que le gustaron, le dije muchas cosas en las que creo que le hice ver con claridad que estaba equivocado él, pero quedó satisfecho, le dio gusto lo que le dije. Y al final, cerca del final, una de las cosas que me dijo, él me estuvo haciendo algunas preguntas. Es un muchacho como de unos 27 años, calculo. Y es un muchacho que vive en la calle y tiene muchos problemas, es drogadicto. De hecho, él se detuvo a platicar conmigo cuando iba a comprar droga. Se fue, regresó y me enseñó una cosita que traía en la mano. Dice, ¿sabes cuánto me costó esto? ¿Qué es? Le dije, no sabía ni qué era yo. Y 200 pesos me dice. ¿Qué es? Le dije, es droga, dice. Era una droga diferente de la marihuana, de esas que causan más daño y que son más caras. Pero dentro de la plática, él me dijo, otra cosa es la cuestión de si ser honesto o no serlo, me dice. Y me acordé de que la última vez que lo había visto, la vez anterior, él tuvo una pequeña discusión con otra persona a la que le trató de vender algo.
Y él se mostró un poco abusivo al tratarle de vender algo. Pero también lo hizo porque se sintió mal por la forma en que sucedieron las cosas, porque él sacó muchas cosas que él traía y el otro no le compró nada, ¿no? Pero bueno, o sea, de lo que se sintió mal es de que sintió que el otro, si no traía dinero, no debió haberle dejado sacar tantas cosas. O sea, debió haberle dicho, ¿no? Pero me lo dijo así. Y yo con este muchacho había platicado varias veces, me había caído bien. Pero vive en un ambiente muy duro, muy difícil, el mismo ambiente en que yo vivo. Pero él se relaciona con mucho más con drogadictos y mucho más cercanamente que yo. Por eso se puede decir que él vive en un ambiente mucho más duro que yo. Y además él es drogadicto. Él se arriesga mucho más a que lo roben porque se queda tirado en la calle totalmente drogado. Hay muchas cosas que cuando el mundo es tan cruel, tan duro con una persona así, que se ve tan vulnerable cuando está drogada por tantas cosas, porque la gente lo rechaza, porque no entiende por qué es así, porque lo humillan, porque lo critican, porque lo desprecian, porque le sacan la vuelta, porque le niegan la ayuda, porque lo maltratan, encima de todo lo demás que le sucede. O sea, esto es una pequeña parte de lo que sufre una persona en esas circunstancias. Cuando una persona está dentro de todo ese mundo en el que todo es problemas, ¿no crees tú que es muy difícil para esa persona todavía cuando lo están tratando muy mal, pero de una forma muy abusiva? Muchas personas, como esa persona que hace rato dijo que era una falta administrativa, que es indigente, o sea, estuviera así. Qué barbaridad, qué pendejo el tipo, ¿eh? Una falta administrativa, hijo de su puta madre. O sea, qué barbaridad, qué gente tan pendeja. Y eso es muy común, ¿eh? Muy común, extremadamente común. Pero no sabe él que el gobierno está cometiendo un delito que va mucho más allá, mucho peor que una falta administrativa, al robar hasta tal punto que exista esa miseria y que no le esté garantizando de ninguna manera una forma digna y decorosa de tener una vivienda, donde pasar la noche, donde estar, donde refugiarse, donde tener seguridad, donde estar protegido de su salud, que es otro de los derechos. La protección de la salud es un derecho constitucional y es un derecho humano fundamental. Y todo lo demás que he mencionado antes, la alimentación. Cuando el gobierno, por lo corrupto, por lo pendejo que es, no logra crear las condiciones para que un sueldo con ese grado de educación al que puede llegar a tener acceso la mayoría de las personas, cuando no logra que eso satisfaga todas esas necesidades a las cuales todos tenemos derechos humanos fundamentales y constitucionales, cuando no lo logra así, al menos, por lo pendejo que es, al menos lo que debería hacer es darle albergue. Y aún así estaría violando la Constitución y los derechos humanos en el caso de los albergues de aquí de Guadalajara, y yo creo que de cualquier otra parte de México, porque no son ni dignos, ni decorosos, ni la alimentación es nutritiva, ni es suficiente, ni es de calidad. No se tiene nada de eso. Pero estos hijos de su puta madre, ni siquiera eso quieren hacer los hijos de su puta madre. Y han creado una cultura tal que la gran mayoría de la gente es tan pendeja, tan ignorante, pendeja contra los demás y contra sí misma sin darse cuenta. Tan pendeja que ni siquiera se da cuenta del mal que se está haciendo a sí misma, porque está contribuyendo a que este país siga así de jodido. Pero así es la ignorancia, cuando no te das cuenta de que eres pendejo. Por eso desde el principio comencé con eso, diciéndote que voy a ser muy franco. No hubiera podido decirle a esos tipos ahorita que son pendejos, no hubiera podido decírselo.
pero tienen que entenderlo y llegarlo a saber de alguna forma. Entonces, esto es algo que se tiene que llegar a entender, que existe ese derecho y que la gente a veces se ve obligada a hacer cosas que son deshonestas y a veces las hace porque no sabe qué hacer. No saben cómo reaccionar ante lo duro de la vida, ante lo injusto de la vida. Ahora, aquí hay otra cosa que es muy importante. Es el momento de decírtelo, porque a lo mejor tú ya lo estás pensando. Es una respuesta que tengo que darte a una pregunta que probablemente ya surgió en ti. Podrás tú estar pensando, entonces quiere decir que si tú estás pensando que esas personas no tienen la responsabilidad en cuanto a su deshonestidad, tampoco la tienen los políticos, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo que ya antes dije, las oportunidades. No significa que se les vaya a perdonar todo a los indigentes porque exista un derecho a la honestidad y que porque si un indigente es deshonesto y no sabe por qué lo es, de hecho esto sí se ve en otros países, como por ejemplo cuando se alega, pero no hasta el grado en que yo lo estoy diciendo, cuando se alega incapacidad mental en un crimen. Bueno, es una incapacidad mental, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la ignorancia, de cuando la gente es demasiado ignorante para entender los problemas y para resolverlos. Primero tiene que haber pasado por la educación. Si no la tuvo nunca, porque no tuvo la oportunidad de tenerla, entonces tenemos que comprender que esa persona no puede ser responsable de lo que hizo. O sea, es como una persona amoral, es como un bebé o como un animal. No se le puede tratar como a otra persona que sí tuvo la oportunidad. ¿Cómo podrías tratar a una persona así que no fue ni a la primaria? Como sí podrías tratar a otra persona que hasta fue a la universidad y sabe muy bien qué es lo que no debe hacer. Lo sabe porque ya se supone que lo estudió. Tuvo la oportunidad. Y si aún así lo sigue haciendo, es porque entonces ya es una persona que sí merece castigo. Porque no puede cambiar más que de esa forma. Sí, es necesario que haya un derecho, si no como un derecho explícito, como un derecho implícito, como un derecho derivado de los derechos humanos que sí son explícitos. El derecho a la honestidad. Eso sí, muy importante. Y es necesario que lo tomemos muy en cuenta siempre, dentro de toda esta problemática. Hay que tomar en cuenta eso también. Tengo que irme ahorita porque ya es tarde para mí ahorita. No he comido desde la mañana. Tengo que ir a buscar a ver si puedo llegar a cenar algo hoy. Y es probable que antes de dar por concluida esta serie de videos grabe un poco más o que lo deje aquí para comenzar a pasar a hablar sobre otros temas muy importantes, como el que mencioné hace rato de la comparación entre los sistemas de justicia, pero hay otros más importantes en el sentido más que nada de que son más prioritarios, problemas que está teniendo problemas que son muy urgentes ahorita en México, como los problemas con las leyes, ciertas leyes en México. Voy entonces a tener que interrumpir esta grabación y ver de qué otra manera reinicio otra, si como una nueva o continuación de esta. Hasta luego.